Muy buenas tardes, noches de jueves, el día de hoy, 24 de abril del 2025, después de haber pasado una primera semana de vacaciones de Semana Santa. Nos encontramos en esta segunda semana que para muchos siguen siendo vacaciones. Este jueves 24 de abril nos damos cita para retomar nuestra lectura del libro del doctor Gary North, que ha sido una belleza, entrega incondicional, programa de Dios para la victoria. Estamos en el capítulo 7, titulado El Estado, página 181, y vamos a retomar la lectura en este subtítulo, La soberanía. ¿Debieran los cristianos considerar el gobierno civil como un tribunal final de apelaciones? No, según el testimonio de los apóstoles. El episodio en la iglesia primitiva, registrada en el quinto capítulo del libro de Hechos, nos presenta con la base de la resistencia legítima contra el poder del Estado injustificable. El sumo sacerdote y los principales sacerdotes se quejaron a las autoridades romanas de la predicación continua de Pedro y los apóstoles. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 26 al 29. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Está opuesto esto a la doctrina de Pablo? La instrucción de Pablo dijo, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Dentro de lo posible, dispónganse a someterse a los demás. En cuanto depende de ustedes, sean ciudadanos pacíficos. Rindan el tributo, la costumbre, el temor y el honor a los que se lo deben. Romanos 13, 7. El mandamiento de Pablo trata con los poderes y el poder, el régimen entero de autoridad institucional legítima, incluso la autoridad del magistrado civil. Si esta interpretación del mensaje de Pablo no es correcta, si Pablo no trataba tanto de varias, todas las autoridades institucionales, como del uno, el magistrado civil, entonces parece imposible reconciliar la enseñanza de Pablo con la respuesta de los apóstoles. Si él hubiera postulado una obediencia total al magistrado civil, al mismo tiempo que hacía caso omiso de las otras autoridades legítimas, entonces estaría estableciendo una teología del Estado mesiánico, el que salvaría al hombre por medio de la ley, la legislación. Pero él era el gran teólogo de la salvación por gracia, no por las obras de la ley. El principio general de Pablo es que la autónoma conciencia humana, la conciencia humana independiente e indisciplinada, no es soberana sobre todas las autoridades, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13:5. Pero eso no quiere decir que la conciencia humana no se puede rebelar legítimamente contra los dictámenes de una de estas autoridades establecidas. Si la conciencia es apoyada por una o más de las autoridades lícitamente constituidas, el constituir los dictámenes de cualquier institución humana sola como la voz final de autoridad en el tiempo y en la tierra es deificar un aspecto de la creación, es sustituir la autoridad humana por la autoridad de Dios. La reforma protestante era una revolución contra esta misma doctrina. Era una rebelión contra la doctrina de la Iglesia Católica Romana de que la Iglesia institucional pudiese hablar infaliblemente con la autoridad de Dios, sin considerarse las opiniones de cualquier otra autoridad o grupo de autoridades. La Iglesia Católica Romana se había arrogado a sí misma un monopolio de autoridad, no por haber dicho explícitamente que no hay otra autoridad legal, sino por haber dicho que no hay ningún tribunal de apelaciones terrenal más allá del Papa cuando él hablaba sobre asuntos morales y religiosos o religiosos. No obstante, por ser todos los asuntos en el fondo asuntos morales y religiosos, la doctrina de la infalibilidad papal era en realidad una afirmación que en principio todas las otras autoridades estaban bajo la soberanía final de la Iglesia Católica Romana. En los tiempos modernos, casi nadie cree en la infalibilidad de la Iglesia institucional, inclusive la mayoría de los católicos romanos.
de verdad el Papa se ha abstenido de enforzar el cumplimiento de sus propios pronunciamientos, mucho menos los pronunciamientos de todos los antecesores, por medio de la burocracia de la Iglesia. Lo que los hombres modernos sí creen, sin embargo, es en la infalibilidad del Estado o del Partido Comunista o del último portador de poder que gobierne. Y aun cuando han llegado a ser totalmente cínicos, que no creen en el poder de ninguna autoridad social, retienen la fe en la soberanía de algún otro aspecto del hombre. La bomba de hidrógeno, la tecnología, el poder de la evolución dirigida por la ciencia biológica moderna, la unión del hombre con el espiritismo, el genio del artista solitario, la unión del hombre con el espiritismo, el poder de la razón, el poder del sentimiento, etcétera. Los hombres buscan la salvación por sus propios esfuerzos. Como en nuestros días, el orden político tiene la capacidad para concentrar el máximo poder terrenal en un solo aspecto de la vida humana, el Estado mesiánico ha logrado un poder que imita a Dios, ya que no hay ningún tribunal de apelaciones terrenal más allá del Estado, según el humanismo moderno. No puede haber Dios alguno para dar juicio sobre el Estado. Unos cuantos rebeldes piensan que las fuerzas ineludibles de la doctrina de la historia pueden juzgar a los estados burgueses, la doctrina comunista, o que algún otro aspecto en la creación hará un juicio impersonal sobre el Estado. Ellos no creen en un Dios creador personal. Pueden enjuiciar los varios reinos institucionales del hombre. El Estado, sin embargo, es la entidad más poderosa del hombre y demanda tributo de sus siervos por medio de los impuestos, de regulación y una corriente sin fin de nuevas legislaciones. Es, por lo tanto, de facto, el Tribunal Superior de Apelaciones, el poder soberano que la mayoría de los hombres han de aplacar la mayor parte del tiempo. Es posible que un número creciente de personas, a través del reino mundial del humanismo, rechacen la teología del Estado, pero no coinciden en ninguna otra teología para sustituirla. La teología del Estado mesiánico está siendo desplazada en las últimas décadas del siglo XX, pero hasta el momento no ha sido sustituida por ninguna otra teología que coincida universalmente, aún permanece suprema por falta de otra. Adelante, Ana. El bienestar social. El Estado moderno ha avanzado sus afirmaciones de la soberanía total mediante dos estrategias, la guerra y el bienestar social. El aspecto institucional más crucial de la estrategia del bienestar social ha sido el sistema de educación estatal, al requerir que la gente instruya a sus hijos y al establecer escuelas financiadas por el Estado. El Estado ha creado un sacerdocio, los maestros aprobados por el Estado y una iglesia establecida, el sistema escolar estatal. El bienestar social en la Biblia es casi invariablemente privado por naturaleza. Los pocos casos que indican la presencia del gobierno civil son ambiguos tocante a los castigos, a la agencia encargada de hacerlo cumplir y en cuanto al cambio del reino del Antiguo Testamento en Israel por el reino descentralizado internacional del Nuevo Testamento, ha transferido el cumplimiento y la obligación a otra agencia. Tal vez el ejemplo más claro de la función del gobierno civil en el Antiguo Testamento, donde los aspectos específicos del deber político se manifiestan más detalladamente, es el caso de la lepra. El gobierno civil tenía el deber de prevenir la propagación de la enfermedad. No lo hacía por medio de un grandísimo programa de salud pública. Por el contrario, el Antiguo Testamento muestra un servicio que hizo casi imposible que se estableciese un programa de salud pública financiado por impuestos. Lo que se requirió de las autoridades civiles del Antiguo Testamento fue que proclamasen una cuarentena. La función del gobierno civil era completamente negativa. Las leyes que gobiernan la lepra se encuentran en Levítico 13:14. Se debía llevar al enfermo ante los sacerdotes para que le examinaran cabalmente. Las señales se detallan en Levítico 13, del 3 al 44. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Se echaba al hombre o la mujer fuera de las puertas de la ciudad. No podía entrar en la congregación, su casa, ni su lugar de empleo. Llegaba a ser una paria, el único paria en Israel si no incluimos a los rebeldes religiosos.
Los vestidos usados por los leprosos o todo lo que tenía muestras de la lepra se debía examinar, salvo la muda que vestía entonces el leproso, lo demás se debía quemar. Levítico 13:57. Él no lo podía vender para su propio sostén, hasta se podía condenar la casa. Se requería que los sacerdotes hicieran una inspección cuidadosa de la casa que se sospechaba tenía lepra. Se requería que el dueño informase acerca de cualquier señal de la lepra a los sacerdotes. Levítico 14:35. Cualquier casa que tenía señales de la lepra se echaba abajo y sus restos se llevaban fuera de la ciudad y se arrojaban a un lugar reservado para las cosas inmundas, contaminadas, profanadas. ¿Cuál fue el deber de los sacerdotes o del gobierno civil para compensar a las víctimas? Ninguna. No hay una sola palabra sobre alguna forma de remuneración económica. Las autoridades llegaban a la casa del hombre, la inspeccionaban y la echaban abajo. La familia se quedó sin casa. Aún así, no se requería por la ley bíblica que el gobierno civil pagase a la víctima cosa alguna. Y considérese usted al leproso. Él perdía su trabajo, se quedaba separado de su familia, tenía que pasar su vida vagando fuera de su ciudad, gritando, inmundo, inmundo. Pasaba a ser un paria social. La única cosa que podía hacer era pedir limosnas en un área fuera de la ciudad o comenzar un pequeño huerto para su comida. No podía producir nada para vender en el mercado, ya que todos los productos de sus manos eran inmundas. Sufría una cuarentena total. Se tenía que separar a los leprosos de la gente sana. El papel del gobierno civil era puramente negativo. Dada la posición indefensa del leproso, se podría pensar que si la Biblia requiriera asistencia pública, esta sería la ocasión. La víctima enfrentaba un desastre que no era su culpa. Él no era un perezoso. Es posible que haya sido un propietario. En el caso del rey Usías, quien fue juzgado por Dios con la lepra por su acto de rebelión al quemar incienso sobre el altar del incienso, en 2 de Crónicas 26, del 16 al 19, se lo puso en cuarentena, aislado del templo, obligado a vivir en una casa construida especialmente. Ni el rey no era libre de los reglamentos. En otras palabras, la gente más importante de la sociedad, los ciudadanos decentes, podrían ser destruidos por la lepra, pero el gobierno civil no hacía nada por ellos. Si no se requería que el gobierno civil proporcionase asistencia a estos víctimas de las fuerzas incontrolables, ¿dónde se encuentra la evidencia del socialismo cristiano? La asistencia social ha de ser un producto de decisiones personales o eclesiásticas. Se debe excluir al Estado del campo de la beneficencia social porque éste tiene un monopolio sobre la cobranza de impuestos. Al proporcionar programas de asistencia financiada con los impuestos, el Estado mesiánico transfiere por compulsión los bienes de algunas personas a otras. Se abroga la soberanía de los ciudadanos particulares y de las agencias voluntarias a sí mismo. Consolida el poder en nombre de la necesidad. Siempre busca nuevos beneficiarios de los esfuerzos productivos de otras personas a fin de consolidar el poder político sobre la gente. La función de la asistencia social, cuando es centralizada y obligatoria, conduce a la creación de un Estado mesiánico y este Estado se vuelve arrogante. En las instituciones humanas, la obligación conlleva la autoridad. Con el deber de ayudar a los pobres proviene el poder y la influencia. La Biblia deja en claro que el poder centralizado es una amenaza a la sociedad humana. A Usías no se le permitía que ejerciese los dos oficios. Dios le maldijo con la lepra y lo apartó del templo al fin de separar los poderes institucionales del gobierno eclesiástico y civil. Al transferir las funciones de bienestar social al Estado, los votantes han creado una agencia centralizada que lleva a un monopolio de poder por medio de los impuestos obligatorios. Los poderes locales voluntarios que sirven de contrapeso sufren una reducción de poder al disminuir su responsabilidad. La gente en crisis acude al Estado moderno para su sanidad, otro uso de la palabra salvación. Se despoja constantemente al poder equilibrante de las agencias privadas de asistencia social gracias a la creciente función de bienestar social del Estado. Y como el Estado moderno es intrínsecamente burocrático, la caridad pasa a ser un asunto de la legislación pública.
Se inventan reglas burocráticas que gobiernen el uso de los fondos públicos. Este procedimiento burocrático es necesario para asegurar que los fondos extraídos del público sean usados por los burócratas de forma que los representantes del pueblo aprueben. Pero esto significa la creación de una enorme organización de reglas, regulaciones, formularios centrificados y equipos investigadores. Se quita la caridad del escrutinio de los suministradores que tienen que responder a los que dan los fondos y que los pueden negar. La discreción personal del administrador está rodeada por las limitaciones legales, ya que el Estado ha de limitar las decisiones arbitrarias de los burócratas locales. El criterio de la pobreza se centraliza, reduciendo la importancia de las condiciones locales y las opiniones locales de los suministradores de caridad en cuanto a las necesidades de los recipientes. Y todo el tiempo, el Estado agranda su poder al crear una clase beneficiaria permanente que debe su supervivencia, así piensa, a la generosidad continua del Estado. La responsabilidad por el bienestar social universal llevará al Estado a la bancarrota, como las guerras continuas de un imperio en expansión, las incesantes guerras contra la pobreza de los estados mesiánicos terminarán por destruirlos. Nunca habrá suficiente productividad en el sector privado para remediar todos los daños imaginados o remunerar a todas las víctimas posibles dentro de una sociedad. El capital es limitado, la naturaleza está maldita, hay una escasez universal, pero el Estado mesiánico se rehúsa a conocer los límites de la naturaleza. Encontrará un sinfín de casos de pobreza, angustia y crisis, pero no tiene acceso a los recursos suficientes para remediarlos. Lo que hace el estado de bienestar moderno es afirmar su propia divinidad. Llega a los hombres y les promete una póliza de seguro universal contra el fracaso, la crisis y el juicio de Dios. Promete a la humanidad que la naturaleza puede ser liberada de los límites de la escasez por un fiat del Estado. El Estado se convierte en un instrumento de salvación. Promete reducir la maldición de la tierra no por medio de la ley bíblica, sino transgrediendo las limitaciones impuestas por la ley bíblica sobre el gobierno civil. No ha de extrañarnos que el estado de bienestar surja en la misma era en que declina la fe bíblica. El hombre tiene que adorar algo, no puede escapar su propia naturaleza. Está bajo el poder de un Dios soberano y cuando se rebela contra esta forma de subordinación, necesariamente la sustituye por otra autoridad, otra fuente de poder soberano al que pueda servir. El hombre necesita el poder para intentar su rebelión contra el poder de Dios. En otras palabras, no se puede luchar contra algo con nada. No se puede luchar contra el poder totalmente soberano sin reclamar para uno mismo o para nuestro representante un poder totalmente soberano. El estado de bienestar se agiganta, se proclama como divinidad, intenta pasar a ser un sustituto para la familia y la iglesia, intenta proporcionar a los hombres protección institucional contra todos los desastres. Una caridad privada local puede admitir legítimamente que no tiene los recursos para resolver todas las dificultades y puede concentrar sus saberes en un intento de mitigar los efectos de algunas dificultades. La división del trabajo para combatir los desastres puede entonces prosperar, pero el estado de bienestar moderno no puede admitir la derrota. La derrota es solo para las instituciones privadas, limitadas y no redentoras. Toda derrota sufrida por el Estado mesiánico es culpa de sus enemigos, demonios extranjeros, saboteadores domésticos, contribuyentes egoístas, el abuso a las leyes impositivas o cualquier otra cosa. El Estado mesiánico tiene que atribuir su propio fracaso en inaugurar el milenio, su impotencia para crear el cielo en la tierra, su incapacidad para superar la escasez a la rebeldía moral de sus enemigos políticos. El Estado mesiánico también tiene una doctrina de la caída del hombre y también es una caída ética. Sus opositores son tercos o locos, pero de todos modos ellos necesitan tratamiento. La gente ha transgredido la ley del Estado.
No han entregado todos los bienes necesarios para asegurar a todos contra el desastre. Están en rebeldía contra la salvación bien intencionada de los políticos y los burócratas no electos. Es triste decirlo, pero hay cristianos que simpatizan y defienden los programas del estado de bienestar. Dicen que la Biblia nos enseña que el estado de bienestar debe defender a los pobres y a los indefensos con sus programas obligatorios de distribución de bienes. No obstante, como lo demuestra el caso más difícil en la Biblia, el caso del leproso y su casa, la función asistencial del gobierno civil era exclusivamente negativa. Se limitaba a la protección de la vida y la propiedad. En el caso del leproso, la protección de las vidas de los que le rodeaban era la preocupación principal del magistrado civil. La realidad de que sufriría doblemente tanto de la enfermedad horrible como de la pérdida de su capital no había de disuadir a las autoridades civiles. En resumen, no hay base bíblica para la edificación de un estado de bienestar supuestamente cristiano. El socialista cristiano es un individuo que se engaña a sí mismo o está engañado por el demonio. Como el leproso está infectado, en su caso, él está infectado con una teología falsa, la religión del humanismo. El hecho de que hoy en día haya tantos socialistas cristianos en el mundo da evidencia del fracaso de los cristianos ortodoxos al no tomar en serio la revelación concreta de la Biblia, especialmente la ley del Antiguo Testamento. Ellos tienen pocas respuestas para los socialistas cristianos porque tienen una versión tan defectuosa de la Biblia. La dificultad no es la traducción, el problema es la renuencia de los cristianos conservadores modernos a aceptar la validez de toda la Biblia. La existencia de tantos socialistas cristianos también demuestra el éxito de los humanistas en obligar a los cristianos a que manden a sus hijos a las escuelas certificadas por el Estado, sostenidas por el Estado y humanistas. ¿Cuándo aprenderán los cristianos la lección? La disciplina. Cada orden legal ha de depender principalmente del propio gobierno. Ninguna agencia de justicia puede tener los recursos para investigar cada violación de la ley o proveer una justicia perfecta. Por cierto que ninguna agencia puede hacerlo en medio de una pérdida general de fe en el orden legal que esa agencia intenta defender. En una era de desobediencia contra todas las autoridades, lo que Pablo dijo conduciría a la condenación. La aplicación de la ley ha de ser limitada. El Estado mesiánico no puede admitir esto. Cada agravio hay que enmendarlo, cada crimen hay que castigarlo. Esa es la posición oficial del Estado mesiánico. Pero como esa meta es imposible de cumplir en un mundo de pecado, con recursos limitados y rebelión, los oficiales del Estado tienen que elegir qué leyes se hará cumplir, qué violadores serán encausados, cuáles crímenes son tolerables. Cada agencia del gobierno, privada o civil, tiene que preguntarse esto. Hay que imponer un orden legal, pero no es posible para una autoridad externa imponer una ley contra los deseos de los ciudadanos protegidos. Cuando un orden legal no es respetado, principalmente por el propio gobierno, ese orden legal no puede durar. Cualquier orden legal que no tiene un mecanismo para asegurar su cumplimiento no es un orden legal. La familia tiene un medio de asegurar el cumplimiento de las decisiones del agente soberano, el padre. La iglesia tiene un mecanismo para asegurar el cumplimiento de las decisiones de las autoridades de la iglesia. El gobierno también tiene sus mecanismos de asegurar el cumplimiento. En todos los casos, el primer medio para asegurar el cumplimiento es la disciplina propia. La Biblia nos proporciona el primer principio del orden legal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Otra vez, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. El primer paso para gobernar es el gobierno propio basado en el temor de Dios, es decir, el gobierno propio basado en el cumplimiento de los mandamientos. Es la obligación moral de los padres enseñar a sus hijos la totalidad de la ley revelada de Dios. Deuteronomio 6, de 6 al 7. Se requería también en Israel que una vez cada 7 años
la ley entera fuese leída ante la congregación. Deuteronomio 31, 10 al 3. Las condiciones del tratado de paz de Dios con todos los hombres deben ser universalmente conocidas. La señal de la victoria externa de Dios sobre Satanás en el tiempo y sobre la tierra será precisamente el que ningún hombre tendrá que enseñar a su prójimo la ley de Dios, porque ésta será universalmente entendida. Hebreos 8:11. La expansión del Evangelio a todas las naciones hará cumplir en principio esta profecía de Jeremías en nuestra era. Jeremías 31:34. El conocimiento de la ley de Dios es el punto de partida de cada sistema de gobierno, incluso el del gobierno civil. El cumplimiento de la ley de Dios es necesariamente descentralizado. En la iglesia, cuando hay delito contra un individuo, la parte dañada ha de llevar su queja a la parte culpable. De allí, si la queja no es satisfecha, se la lleva más arriba en la jerarquía de autoridad institucional de la iglesia. Mateo 18, 15 al 18. El gobierno civil debe adherirse a ese modelo. Cuando la responsabilidad de rendir juicios personales a todo el pueblo de Israel en el desierto se hizo demasiado pesada para que Moisés la administrara eficazmente, su suegro Yetro vino y le sugirió otro remedio. Enséñales las ordenanzas de Dios, le dijo, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Éxodo 18:20. Ese es el primer paso, convencer a la gente de su obligación ante Dios y darle los principios de la propia evaluación, la ley de Dios. Segundo, dijo Yetro, asigna hombres honestos sobre la gente para ver las causas, para que la población entera no tenga que llegar a un solo hombre para lograr justicia. Éxodo 18, 21 al 22. Haz que funcione la división del trabajo en el campo de la ley judicial. Moisés aceptó la sugerencia de Yetro y estableció una estructura de jueces jerárquicos. Versículos 25 al 26. He aquí el modelo bíblico de la disciplina. La ley por encima, los hombres autodisciplinados por abajo, y una estructura de tribunales de apelaciones de por medio. La estructura entera descansa sobre la presuposición que los hombres temen a Dios, que ellos están tratando de someterse a sí mismos y a su medio ambiente a la ley de Dios, que ellos esencialmente se gobiernan a sí mismos y que las cortes no están atascadas con apelaciones sin fin. Supone que los hombres están dispuestos a aceptar el juicio de otros hombres porque tanto jueces como enjuiciados tratan fielmente de ajustarse a los requisitos de la ley bíblica. Es patente que los estados paganos no están luchando por imponer la ley bíblica. ¿Qué puede ser el cristiano cuando un mandato de la autoridad pagana está en conflicto con los mandamientos de Dios? Pedro estableció el principio básico: obedezca a Dios antes que a los hombres. El cristiano tiene que determinar cuándo una ley particular del Estado amenaza directamente su posición como embajador al reino invasor de Dios. Entonces es cuando las otras autoridades tienen importancia. Es necesario que el cristiano pueda apelar a la Biblia, a los ancianos de la iglesia y a los magistrados a nivel local que recomienden la resistencia ante el gobierno central. Pero cuando todas las autoridades coinciden, por lo menos todos los que están dispuestos a tomar una decisión específica coinciden, entonces el cristiano debe obedecer al magistrado civil. Las palabras de Pablo en Romanos 13:2 son demasiado claras. Se prohíbe la resistencia individualista, autónoma del cristiano contra el magistrado civil. Él ha de someterse a las autoridades y si ellos coinciden, no le queda opción válida alguna, excepto marcharse de la jurisdicción del gobierno civil bajo la cual vive. La Biblia no defiende la anarquía. Los gobiernos modernos intentan prejuzgar a las cortes. Las agencias reguladoras manejadas por burócratas profesionales no son un sustituto bíblicamente válido para la estructura jerárquica de tribunales de apelaciones. El gobierno central no debe dar reglamentos que son tan complejos que aún los abogados especializados no pueden descifrarlos. Lo correcto es que se den leyes que todos puedan comprender y luego se obligue a que cada hombre las obedezca. La Biblia nos enseña que el gobierno propio es la única manera de que un gobierno civil pueda mantener al mismo tiempo el orden y la libertad. Cuando los gobiernos centrales se vuelven demasiado poderosos, cuando intentan redimir cada área de la vida por medio de leyes complejas, entonces se produce una combinación de parálisis y anarquía. El gobierno no puede comprender la sociedad
ni pueden los miembros de la sociedad comprender la legislación del Estado. Tanto el orden como la libertad son destruidos, porque el Estado se hace tiránico, impredecible y arbitrario. Simultáneamente sus ciudadanos se vuelven hostiles, desobedientes a la ley y rebeldes a todas las autoridades constituidas. Sin duda, el Estado tiene el poder de ajusticiamiento. La Biblia demanda la pena de muerte y al Estado no le queda otra opción, una vez que el crimen ha sido determinado y la culpabilidad del criminal probado. El principio fundamental de la ley bíblica, sin embargo, es la restitución. Se ha de remunerar a la víctima. La meta es la restauración plena, más una penalidad para compensar a la víctima de la molestia y también servir como disuasión contra la futura conducta criminal. El Estado no ha de salvar a los hombres de la condenación eterna, sino que se debe hacer posible la conducta recta en un mundo en que se restringe y casi elimina por completo el elemento criminal. La paz social bíblica reduce los costos del dominio para el hombre que observa la ley. No nos debemos dejar engañar, creyendo que se puede lograr la meta de la perfección total en el tiempo y en la tierra. Tampoco debemos intentar lograr la perfección edificando un monstruoso estado que promete la perfección. Podemos apuntar hacia la perfección, pero no a costa de la ley bíblica, la cual advierte contra la soberanía total de cualquier institución humana. Llegamos a la conclusión. ¿Quién me puede apoyar para leer este último fragmento del capítulo 7? ¿Quién dice yo? Yo, maestra, si quieres. Sí, gracias, Alma, adelante. Sí. El magistrado civil, déjeme arrimo el teléfono porque lo tengo un poco lejos, no me va a escuchar. Ahí está. El magistrado civil es un oficial establecido por Dios para la restricción del mal. Los principios correctos de la ley civil se encuentran en la Biblia. Los hombres han de obedecer el magistrado civil, excepto a los casos donde sería inmoral si se obedece y donde el apoyo para la resistencia se ha obtenido de otros oficiales ordenados, es decir, los magistrados civiles inferiores, los ancianos en la iglesia, se prohíbe la anarquía. Los hombres han de obedecer por motivos de conciencia. El gobierno civil correcto es jerárquico. Una estructura de cortes debe asegurar el cumplimiento de la ley diciendo los casos específicos que llegan a la corte. El magistrado civil debe proclamar las condiciones de la ley bíblica a todos los hombres para que ellos puedan tratar de ajustarse a sus principios. La meta política ha de ser el gobierno propio, no el gobierno de los burócratas. La meta ha de ser una ley universalmente proclamada y universalmente comprendida, no un gobierno de reglamentos incomprensibles. La meta no es la creación de un ejército de abogados, sino el dominio de la ley de Dios en los corazones de los hombres. El Estado no ha de ser una agencia de salvación, no debe proclamar la salvación por la ley ni la salvación por las obras. Su función es restringir el mal, disponer lo necesario para la justicia, proporcionar una estructura de la ley en la cual los hombres puedan realizar su salvación o su condenación con temor y temblor. El magistrado civil ha de suprimir la maldad, principalmente la violencia y el fraude. Él ha de asegurar el cumplimiento del tratado de paz de Dios con los hombres, o el juicio de Dios caerá sobre la ciudad del hombre. La función del Estado es ministerial, no basada en la salvación. Ha de ser, ha de hacer ha de restringir la maldad, no crear hombres buenos. Cuando el Estado intenta convertirse en un orden de salvación, produce una imitación del infierno en la tierra. A medida que las sociedades se hacen más grandes y complejas, el gobierno debe de permanecer descentralizado a fin de lograr su meta de crear la paz social. El bien conocido argumento de los socialistas y los intervencionistas que las sociedades complejas requieren más intervención centralizada del Estado es ridículo. Cuando más compleja se vuelva la sociedad, menos capacidad tendrán los oficiales del Estado para dirigir. Sería como malabarista
que intentan hacer sus malabarismos con una cantidad cada vez más grande de bolas, pelotas, naranjas, platos y otros artículos. Es solo por medio del gobierno propio, bajo la ley de Dios, que una sociedad compleja y avanzada puede regularse. Como dijo el filósofo social francés Lamennais en 1830, la centralización produce la apoplejía en el centro y la anemia en las extremidades. La sociedad piramidal es la sociedad de Satanás. No puede tener éxito, inevitablemente destruirá la estabilidad social necesaria para continuar el progreso económico, porque el principio de la centralización política ineludiblemente choca con la complejidad de una economía en desarrollo. La apoplejía en el centro no puede mantenerse como eficacia de una expansión sana de las extremidades cada vez más anémicas. El uso de las estructuras piramidales en las culturas paganas en el mundo antiguo no es ninguna casualidad. La gran pirámide de Cheops en Egipto era una representación del mundo entero, un monumento casi inconcebiblemente exacto, matemáticamente. El mejor libro sobre este tema es Secrets of the Great Pyramid, Los secretos de la Gran Pirámide, de Peter Tomsky. El principio básico del espiritismo y la magia invierte el orden establecido por Dios de reproducir el modelo celestial en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El espiritismo dice, hágase nuestra voluntad, como en la tierra, así también en el cielo. El espiritismo invierte las correspondencias entre el cielo y tierra. Busca un talismán mágico u otra cosa que represente al cosmos para ganar poder sobre el mundo externo y saber interpretar al universo. Si se puede manipular un ¿cómo dice? Ay, es que no, tiene no sé qué en la hoja y no se ve. Modelo del mundo. Puede lograr el poder sobre el mundo. El objeto más conocido como para lograr ese poder es la muñeca vudú. Cada alfiler en la muñeca resultará un daño para la persona representada por ella. La Torre de Babel en Génesis 11 era otra estructura representativa pagana de la arquitectura. Es probable que fuera muy parecida al zigurat babilónico en la torre hecha de círculos. Ay, otra vez es que tiene como la copia mal, que se parecía en una escalera al cielo donde cualquier punto que se pareciera una escalera al cielo desde cualquier punto que uno lo mirare. He aquí, la teología de Satanás ofreció a Adán el camino autónomo del hombre al cielo. La torre es un vínculo entre el cielo y la tierra, pero hecho por los hombres, no por Dios. El pináculo de la torre representó el asiento del poder, el vínculo entre el hombre evolutivo y los dioses. La humanidad, o por lo menos representantes de la humanidad, construirían un puente sobre la brecha entre el hombre y lo divino. La pirámide más antigua en Egipto era una pirámide de escalera, una estructura de transición entre la torre y muy conocida pirámide del tipo de Keops. Como la torre mesopotámica, la pirámide era un símbolo de vínculo entre el cielo y la tierra. No es sorprendentemente entonces lo que la pirámide haya sido desde hace mucho tiempo, el símbolo popular para muchas organizaciones secretas a través de la historia. Cuando hay organizaciones jerárquicas secretas, círculos, dentro de los círculos, ritos secretos de iniciación, santos y señas, símbolos misteriosos, se deben examinar sus orígenes teológicos y filosóficos. Cuando se confiere poder a estas organizaciones, especialmente poder político, nos encargamos de una sociedad de Satanás. El principio bíblico es totalmente opuesto del que gobierna las sociedades secretas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Dice, enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14 al 16. La estructura única de poder jerárquico, el apretón de manos secreto, el círculo de dirigentes, los ritos de iniciación, he aquí el programa de Satanás. El contraste a la organización divina de las múltiples jerarquías de la ley relevada y el evangelismo abierto. Los cristianos deben comprender la diferencia. Muchas gracias, estimada Alma. Pues llegamos al final de la lectura de este capítulo 7 dedicada a el Estado. La próxima semana, primero Dios, si Dios nos presta vida, que es jueves 1 de mayo, tocaría iniciar el capítulo 8 de la economía. Para todos los que iniciaron este club de lectura en enero, el cálculo para poder leer todo este libro era de 4 meses: enero, febrero, marzo, abril. Sin embargo, hemos visto cómo logramos solamente 7 capítulos en 4 meses. Ahorita nos vamos a quedar a la segunda parte de la lectura, pero voy a adelantar esta información. Como ven, el índice, ya pasamos la primera parte de estas 4 capítulos. La segunda parte, vamos en el capítulo 8, que es el último respecto a las instituciones. El tema de la economía viene después el resumen y comienza la tercera parte, expectativas. Todo esto es importantísimo. Voy a terminar hasta aquí la grabación y nos pasamos a la segunda parte del club de lectura, donde hacemos preguntas, comentarios, análisis, estudio más profundo respecto a lo que hoy aprendimos, que fue bastante.